Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. El tema de esta mañana es: andamos por fe, no por vista. A los ojos del mundo, amados hermanos, la fe es considerada como una fantasía. Para otros, la fe cristiana es una superstición, o inclusive hay quienes llegan a decir que solo es ficción. Para un hombre natural, la fe no es algo tangible, no es algo que pueda tocar, no es algo que pueda ver, no es algo que pueda poner en una báscula y pesar. Por tanto, para el incrédulo, la fe es algo inexistente. Lo contrario ocurre con usted, ocurre conmigo, con el creyente. Para el creyente, amados hermanos, la fe es real. Así usted no la pueda ver, usted sabe que la fe existe. Así usted no pueda decir cuál es la altura de la fe, no pueda medirlo, usted sabe que la fe es real. Así usted no pueda tocar la fe, usted sabe que es algo tangible, tan real como nuestra propia existencia. Y hay una razón por la cual la fe llega a ser tan real para usted y para mí, porque es el único medio por medio del cual usted y yo podemos tener comunión con el Dios invisible a lo largo de toda nuestra vida. Porque sí, amados hermanos, creemos en un Dios que no podemos ver. Creemos en un reino que no es de este mundo. Y seguimos mandamientos que están por fuera de las constituciones nacionales. Además de esto, solo los creyentes creemos en promesas que solo podremos alcanzar en un futuro eterno. Y todo esto es posible gracias a la fe. A diferencia de este mundo, amado hermano y hermana, la fe es considerada por el creyente como su esperanza. Para el mundo la fe es vacía, pero para usted y para mí la fe es la fuente de nuestra confianza, en la cual estamos asidos por toda la eternidad. ¿Y por qué en el cristiano existe fe? ¿Y por qué en el mundo no puede haber fe? Una buena pregunta. ¿Dónde radica la fe en el cristiano? Es otra pregunta que quisiera que usted reflexionara. La fe no se guarda en un bolsillo. La fe no la puede llevar usted, hermana, en una cartera. La fe no la puede guardar usted en una memoria USB o en un dispositivo electrónico. Entonces, ¿dónde se encuentra anidada su fe? La respuesta es que la fe verdadera reposa en el corazón del creyente, en el lugar más precioso del ser humano, en su corazón, en su alma. Allí es donde reposa la fe que Dios ha puesto en su vida. Porque la fe fue un acto sobrenatural de Dios. Si no, todos los hombres en la tierra pudiesen estar llenos de la fe verdadera. Pero no es así, amado hermano y hermana. La fe ha sido plantada por Dios y es el fruto de la obra del Espíritu Santo en un corazón regenerado. En Gálatas capítulo 5, verso 22 se nos enseña: mas el fruto del Espíritu, ¿el fruto de quién? Del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que la fe es algo que proviene del reino sobrenatural y llega a nuestro corazón. Así como el amor, la paz, la bondad provienen de Dios, la fe tiene su origen en Dios, quien en su gracia nos ha dado a nosotros, inmerecedores de tal regalo, una fe que nos ha llevado a creer en Cristo como Señor y Salvador. Está escrito en Efesios capítulo 2, verso 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El término don significa regalo. La fe es un regalo.
Que usted hoy pueda creer en Jesús y que creyendo en Cristo sea salvo, es un regalo que Dios le ha otorgado. Así como su salvación es un regalo por gracia, la fe es un regalo por gracia. Usted no puede pagar por la fe, usted no puede comprar la fe, ningún hombre puede entregar un tesoro o riquezas por la fe, porque la fe es un don de Dios, dado a quien Él quiere. Así las cosas, amados hermanos. Dios da la fe y el hombre recibe la fe por gracia, y es un acto soberano de Dios. La fe se establece en su corazón y le permite a usted pasar de las tinieblas a la luz admirable. Por medio de la fe es que usted es iluminado y llega a creer que es salvo porque ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Es por medio de la fe que usted acepta a Cristo y se hace hijo de Dios. Si a usted no lo obligan a creer. No es cierto que llegó alguien y lo forzó a creer. No es cierto que un padre puede forzar a un hijo a creer en el Señor. Eso no es posible. Por más que usted tenga buenas intenciones, por más que usted se esfuerce, por más que usted haga todo lo que quiera con sus capacidades humanas, usted no podrá hacer que alguien que no quiere creer, que alguien incrédulo se convierta en una persona crédula, en una persona de fe, porque usted no es Dios. Puede orar, puede clamar, puede pedirle a Dios que le dé ese regalo que le dio a usted, a ese ser amado, y eso es legítimo. Y es su deber y es su responsabilidad orar por los incrédulos para que se conviertan. La mostaza es una semilla muy pequeña, pero el árbol llega a ser muy grande. Pero esa semilla pequeña que se planta la da Dios. Y por eso a veces sufrimos, por eso a veces nos dolemos en nuestro corazón. Cuando vemos que un ser amado le hablamos de Cristo, le exhortamos del Señor, le leemos la palabra, lo invitamos a la iglesia. Es más, le ponemos música cristiana para ver si allí ponemos ahora las reproducciones de prédicas para ver si de pronto les ponemos un predicador, otro predicador, a ver si es la voz del predicador la que va a hacer que esa persona se convierta. Y llegamos a la conclusión de que muchas veces no se convierten y hasta nos ofenden, porque la fe es un don que proviene de Dios. Y como todo lo de Dios, Él la da a quien Él quiere. En Santiago, capítulo 1, verso 17, se nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. La fe es un don perfecto, es perfecta la fe. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La fe procede de Dios. Es una perfección que viene de Dios. Por eso la fe verdadera, amado hermano, es algo imposible de manifestar en el corazón del hombre natural. No hay fe verdadera en un corazón malo de incredulidad. Como dijo el Señor en Mateo 7:16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Desde luego que no, amado hermano y hermana. No encontramos uvas en medio de la maleza, de la zarza. Tampoco se encuentra la fe genuina en el corazón de un perdido, porque no la ha recibido, porque Dios no se la ha dado. Como usted y como yo, antes de recibir la fe, éramos perdidos, estábamos en el mundo sin Dios. Por eso obrábamos como obrábamos, por eso hacíamos lo que hacíamos, por eso no nos importaba embriagarnos, por eso no importaba el chisme, por eso no importaba el rumor, ni la ira, ni el enojo, ni las malas palabras, por eso no importaba la fornicación ni el adulterio, porque no había fe en nosotros. Pero el día, ese bendito día en el cual
la palabra de Dios, unida con la obra sobrenatural del Espíritu Santo, llegó y se abrió camino y fue puesta por la mano de Dios en nuestro corazón. Ese día nuestra vida cambió. Ese día recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ese día fuimos transformados, nacimos de nuevo y siendo regenerados, creímos y creemos en la verdad de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando estudiamos la fe verdadera, amados hermanos, encontramos algunas características que la diferencian de la fe falsa. Porque déjeme decirle, hay fe falsa. Y lo primero que aprendemos de la fe verdadera es en quién se deposita la fe. Muchas personas, cuando reciben una suma de dinero importante, lo primero que hacen es buscar un banco donde guardarla, porque con esta inseguridad dice, de pronto la dejo en la casa, me llegan y me atracan y se llevan el fruto de mi esfuerzo. Por eso muchas personas buscan un CDT, abren una cuenta de ahorros, encuentran un banco, pero antes de guardar su dinero en el banco, las personas indagan sobre el estado financiero del banco, miran si el banco tiene solidez como entidad, porque saben que si su banco entra en quiebra, perderán sus ahorros. Tomando esta ilustración, amados hermanos, del depósito en un banco, el depositante de la fe tiene que buscar un banco seguro donde poner su tesoro de fe. Al depositar tu fe, amado hermano, debes estar seguro dónde lo harás, porque si tu fe está puesta en una persona equivocada, lo perderás todo y nadie te responderá por tu vida presente y mucho menos por tu eternidad. Ahora bien, hay una fe natural en el hombre. Desde luego que los hombres creen en cosas. Por esa razón, muchos hombres que no son temerosos de Dios salen de sus casas y ellos creen que en la tarde van a volver a sus hogares nuevamente. Por esa razón, cuando alguien se enferma y no es creyente, cree que cuando entre a la sala de cirugía, el médico va a hacer una obra perfecta y él va a retornar vivo a su casa después de la intervención médica. Esa fe natural lleva al hombre a creer que puede pasar por encima de un puente colgante y que ese no se va a caer. Pero sabe, esa fe natural no es espiritual. Y esa fe no salva a nadie. Algo que caracteriza al mundo en nuestros días es en quién los hombres están poniendo su confianza. ¿Sabe? Me causa curiosidad que los hombres, la gran mayoría de los hombres naturales, ponen su confianza en otros hombres, en el presidente de turno, en el gobernante de turno, en el rey de turno y hasta en el dictador de turno. Otros ponen su confianza en los sistemas políticos. Es que ahora que cambió el sistema político, todo va a cambiar. Otros ponen su confianza en filosofías y otros en religiones humanas. Pero quienes ponen su fe en todas estas cosas, en personas, instituciones humanas, tienen una fe muerta. Porque solo hay una fe que es verdadera. Y esa fe es verdadera cuando usted la deposita solo en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Como bien enseñó el apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe que el apóstol haya dicho, lo que vivo, lo vivo en el Hijo de Dios? Lo que ahora vivo en esta vida presente, lo vivo creyendo en Él. Amados hermanos, la fe solo es verdadera si usted pone su confianza absoluta, su corazón en Cristo. Nos recomienda y nos exhorta Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él en quien usted debe depositar su fe.
Es en Cristo y solo en Cristo, porque si pone su fe en Cristo, usted es salvo. Hechos 4:12 nos describe: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que su fe está segura si su banco es Cristo. Los que ponen la fe en las religiones y en los falsos ídolos como la iglesia romanista, lo perderán todo, porque está escrito en Jeremías 10, 14 y 15. Y es duro lo que vamos a leer, y puede ser ofensivo, dirá alguno de ustedes, pero es lo que dice la Escritura. Dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, esto es su sabiduría. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerá. Así que poner la fe en una imagen, hay personas que se enferman y no, y es que voy a poner mi fe en la Virgencita de Guadalupe y voy a poner mi fe en el Señor caído de Buga. ¿Cuál caído? Si el Señor murió, resucitó y ahora está rodeado de gloria. Nuestro Dios no está caído, sino sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero hay gente que pone su fe en las imágenes, en los ídolos, y el Señor les dice: brutos. Y una persona bruta es una persona que no puede pensar de manera normal, alguien que tiene atrofiada su psiquis, su mente. Quien pone su fe en un hombre no solo es engañado, porque los hombres lo van a engañar. Hay gente que pone su fe en los hombres y en las mujeres en estos días. Ay, es que ese gobernante, ay, es que ese hombre, es que ese sí era el hombre. Mire, en este país nunca me habían dado nada, pero desde que llegó ese hombre, cada mes me dan dinero. Ese es el hombre, ese es, ¿sí? Lo están endulzando, porque arriba se están repartiendo los miles de millones. Y mientras a usted le dan migajas, y usted empieza a adorar a esas personas y a creerle a esas personas, cuando llega el día de la elección han comprado su conciencia, y entonces usted con una conciencia comprada va y los elige, y ellos empiezan a aplicar el principio de hacer pobre y ruina a una nación. ¿Para qué? Si hay mendigos, siempre van a estar en el poder. Es que la gente no necesita que le den dinero, que vivan de mendigo. La gente necesita oportunidades para construir su trabajo. El que no trabaje, que no coma, dice la Escritura. Es un pecado que usted esté recibiendo cosas sin hacer nada, con el sudor de tu frente. Pero así funciona uno de los sistemas en el mundo, que es el socialismo. El comunismo funciona así. Y nosotros los cristianos no somos amigos del comunismo ni del socialismo, y no podemos ser amigos por una sencilla razón: porque nosotros creemos en la teocracia. Ese es el sistema de gobierno para el cristiano, donde Dios es el rey y nosotros somos los súbditos, y no hay otro sistema que pueda sustituir al sistema de gobierno celestial. Sí, nos gusta la monarquía a los cristianos, porque sabemos que hay un rey que es justo, que es bueno, que es misericordioso. Y por eso no confiamos en los hombres. Y no confíe en los hombres, porque está escrito en Jeremías 17:5: así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. No ponga su confianza en los hombres.
Usted no sigue a hombres. Puesto los ojos en el presidente, puesto los ojos en el gobernante, puesto los ojos en el alcalde, en el asambleísta, en el congresista, en el concejal, en el edil. No, puesto los ojos en Cristo Jehová. Quien deposita su confianza en las instituciones humanas, en la filosofía humana, perderá todo. Porque todo lo que el hombre hace fuera de Dios es un engaño. Mire lo que dice en Colosenses 2:8, acompáñeme por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No se deje engañar. Así mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amados hermanos, la verdadera fe pone a Cristo como nuestro objeto de adoración y devoción, y se aparta de los ídolos, de los hombres, de las falsas religiones y de los sistemas de gobierno humano, porque nuestro reino no es de este mundo. Entendiendo que nuestra fe debe estar puesta solo en el Señor, hablemos un poco de la naturaleza de la fe. Lo primero es que nuestra fe se fundamenta en la certeza de las cosas que esperamos. Sí, nosotros estamos convencidos de que aquello que esperamos va a suceder. La certeza de las cosas que esperamos, amados hermanos, tiene que ver con un ejemplo muy tácito. En los tiempos antiguos, los hombres y las mujeres tenían que confiar en las promesas de Dios. En los tiempos de Abraham, él tenía que confiar en lo que Dios le prometía. No había ninguna garantía, no existía ningún documento notariado. Sencillamente ellos tenían que confiar en las promesas de Dios. En la antigüedad Dios les prometió un Mesías, Dios prometió un libertador que quitaría un pecado. Les había dicho que ese Mesías nacería de los descendientes de Israel. ¿Y sabe qué hizo el mundo antiguo? Antes de la venida de Cristo creyó que esto era así. Generaciones de los antiguos hermanos nacieron y murieron sin ver al Mesías prometido. Solamente confiaban que la promesa se cumpliría, como está escrito en Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo. Imagínense todas las promesas que recibieron los hombres antiguos de hace 2000, de hace 3000 años. Ellos no recibieron nada de lo que usted y yo ya recibimos. Solo creían, miraban a lo lejos. Algún día se cumplirá. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos hombres de la antigüedad, amados hermanos, pusieron su confianza y su esperanza completa en esas promesas que Dios les había dado. Así es para nosotros. Debemos vivir en esa esperanza. Debemos vivir con la certeza de que Dios cumplirá todo lo que ha dicho en nuestro favor. Por ejemplo, Abraham no vio todas las promesas que Dios le hizo cumplidas. Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas, tan numerosa como los granos de arena en una playa. Le pregunto, ¿Abraham vio a ese número de personas en su tiempo? La respuesta es no, vio unos pequeños descendientes, pero no vio ese número. A Abraham se le prometió la tierra de Canaán. Pregunta, ¿Abraham la recibió? La respuesta es no. Hombres como Abraham vivieron y confiaron sus vidas en que Dios cumpliría. Aun si sus ojos no veían el cumplimiento de las promesas, ellos seguían cumpliendo. ¿Cuántos recordamos al justo Job? ¿Cuánto sufrió Job? Perdió sus
10 hijos, perdió todas sus riquezas. Aún su piel se deshizo por la enfermedad. Pero aún con toda y su situación, Job pudo decir en el capítulo 19, verso 25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Los antiguos, amados hermanos, estaban relacionados con los acontecimientos de futuros distantes. Para usted y para mí hoy es algo común hablar de Cristo, hablar de su nacimiento, hablar de Jesús en su encarnación, del cumplimiento de los milagros que hizo el Señor, de cómo el Señor dio vista a los ciegos, cómo hizo que los mudos hablaran, que los sordos escucharan. Para usted y para mí no es difícil creer todo lo que hizo Cristo, porque ocurrió. Y como dijo Juan, vimos su gloria como el unigénito del Hijo, lleno de gracia y de verdad. Pero para estos hombres del pasado, amados hermanos y hermanas, el futuro era distante, pero creyeron en las palabras de Dios, y por eso Dios les dio grandes victorias. En Hebreos capítulo 11, verso 33 se dice que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y es mi anhelo en esta mañana, hermana y hermano, que como los antiguos aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a creer en Dios. Y aun si el mundo nos dice que lo que Dios prometió no se cumplirá, que tengamos la fe de Abraham, quien confió en el poder de Dios, aun cuando le pidió a su hijo de la promesa para entregarlo en sacrificio, porque confió en el poder de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 17 nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En tiempos de Abraham, hermanos, no habían ocurrido resurrecciones, pero Abraham creía que Dios era poderoso y que podía traer de la muerte a su hijo si lo entregaba. Esto es fe. Sadrac, Mesac y Abed-nego prefirieron obedecer al Dios que no habían visto, en lugar de seguir la orden del rey Nabucodonosor a quien veían. Aun cuando recibieron la amenaza directa del rey Nabucodonosor de que si no lo obedecían, ellos serían lanzados a un horno de fuego, ellos prefirieron ir al horno de fuego, seguir al Dios que no veían, obedecer al Dios invisible, en lugar que al Dios visible de los hombres. Daniel 3:13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que le he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho?
porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Una amenaza seria. Si ustedes no se postran ante esa imagen, allí está el horno. Mire la respuesta de estos hombres llenos de fe. Verso 16 de Daniel 3. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres no se postraron ante los hombres y ante los ídolos, porque tenían fe en que Dios podía librarlos de la mano de ese hombre y aún de las garras de la muerte en el horno de fuego. Es cierto que usted y yo seguimos a un Dios cuya voz audible no hemos oído nunca. Sí, es cierto, no hemos escuchado la voz audible de Dios. También es cierto que seguimos a un Cristo cuyo rostro jamás hemos visto. Ninguno de nosotros ha visto con los ojos de la carne a Jesús. Pero eso es precisamente lo que caracteriza su fe y la fe mía como verdadera. Que tenemos la certeza inamovible de la existencia del Dios vivo, a pesar que nuestros ojos no lo puedan ver. Tenemos la certeza, hermano, que Cristo es nuestro Salvador, así jamás hayamos visto su rostro. Creemos que Jesús se encarnó, que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo sin haberlo visto, y creemos que Él vendrá para llevarnos a su lado para siempre, aun sin tener un papel firmado de su parte. A diferencia de los incrédulos, que todo lo que necesitan es una evidencia para creer, necesitan ver, necesitan tocar. El creyente, para ver, para creer, solo necesita su fe. Es nuestra bendición especial el creer sin ver. Todos recordamos que luego de la resurrección el Señor Jesucristo se apareció vivo a sus discípulos. En 1 Corintios 15:13 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí viene: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Sí, Cristo resucitó y se manifestó a sus seguidores en el primer siglo. Pero durante sus primeras manifestaciones resucitado, uno de los 12 apóstoles, llamado Tomás, no estuvo presente. Al enterarse por boca de los demás apóstoles que el Señor había resucitado y que el Señor se había aparecido delante de sus ojos, este hombre no solo no creyó, sino que añadió y dijo, Juan 20:24: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay muchas personas así. Tomás era un apóstol, no estamos hablando de un discípulo por allí, era un apóstol de Cristo.
Pero dijo, no voy a creer si no lo toco. Hay muchos cristianos, y es doloroso lo que voy a decir, que Dios les ha dado grandísimas promesas de sanidad, grandísimas promesas de bendición económica, grandísimas promesas de ministerios y servicios, que Dios les ha prometido y les ha cumplido dándoles talento, y aún así, como Tomás, no creen. En medio del problema, de la dificultad, se olvidan de que Dios es fiel. Se olvidan de que Dios cumplirá todas sus promesas y dudan de Dios. Esto fue lo que aconteció con Tomás. Él caminó con Cristo por 3 años. Él vio los milagros que Jesús hizo. Él alcanzó a ver los muertos que Jesús resucitó. Sí, él vio al hijo de la mujer que iba a enterrar a su unigénito. Él también vio cuando Lázaro salió de la tumba después de 4 días de estar sepultado. Pero aún así Tomás no creyó en Cristo ni en su resurrección. Por eso 8 días después, el Señor volvió a manifestarse ante sus discípulos. Y en esta ocasión allí estaba Tomás. Y fue allí donde Dios, a través de la persona de Jesucristo nuestro Señor, dio la más grande bendición para nosotros, los que hemos creído sin ver. Jesús dijo en Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y esto es para usted y para mí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso cuando el escritor de Hebreos, amados hermanos, define la fe con 2 frases. La primera en Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hablamos de confianza. El término certeza es utilizado del griego upotasis, que significa una confianza absoluta. La fe se soporta sobre un terreno firme. Nos apoyamos sobre la seguridad de que Dios puede cumplir y puede sostener su palabra. Nuestra fe es la confianza, es la certeza de que Dios cumplirá sus promesas en mí. Por el contrario, hay gente que no tiene fe en la palabra de Dios. Y por eso para ellos es Mateo 7:26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El que no tiene fe en la palabra de Dios, el que no pone la fe como su cimiento de vida, al final tendrá gran ruina. Pero la fe también se caracteriza no solo por la certeza, sino por la convicción. Amados hermanos, la persona que vive por fe lo cree en su mente y en su corazón. Quien tiene fe vive su vida entregada a lo que su espíritu le confirma que es verdad. Un ejemplo de convicción fue Noé. Él creyó a Dios verdaderamente. Él creyó que lo que Dios le había dicho era real. Él creyó que Dios le había ordenado construir un arca. Él creyó que vendría un diluvio porque Dios se lo dijo. Y sabe, hay una particularidad. En tiempo de Noé ni siquiera había caído la primera lluvia. No se conocía la lluvia. Pero Noé creyó que vendría no solo una lluvia, sino un diluvio. Es posible que Noé no supiera construir un arca. Y es muy seguro que él no sabía cómo tantos animales iban a venir de forma voluntaria y iban a estar en esa arca por todos esos días y esas noches. Pero Noé creía en Dios y actuó conforme a sus convicciones.
porque sabía que el Dios que no veía estaría con él. Noé trabajó y predicó por 120 años y él esperó en fe porque tenía convicción y porque creía que Dios era poderoso para salvarlo a él y a toda su familia. Hoy nuestra fe, amados hermanos, nos permite ver al invisible. Hoy nuestra fe nos permite escuchar la voz de Dios. Hoy nuestra fe nos permite confiar en Cristo como nuestro Salvador, así no hayamos visto su rostro. Hoy tenemos la certeza y esperamos con convicción el cumplimiento de todas las promesas que Dios nos ha dado, porque por medio de su palabra nos dice que usted y yo, porque por fe andamos y no por vista. Vivimos por fe, hermanos. Sigamos la fe y confiemos en Dios, quien ha prometido y cumplirá. Gracias por seguirnos.